40 años después, ya Josué está al final de su ministerio y ya se ha repartido la tierra, la mayoría de la tierra a todas las tribus. Y entonces ahora Moisés, es tiempo de que Josué despache a esas 2,5 tribus para regresar a sus tierras al otro lado del Jordán. Ahí es donde está nuestra lectura en Josué 22. Vamos a regresar allá. Josué 22. Y comenzando en el versículo 2. Y les dijo, aquí Moisés dirigiéndose a esas 2,5 tribus, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tierras, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Entonces les dice, Moisés los despide. Dice, ok, ya es tiempo, ya cumplieron, ahora es tiempo de regresarse a sus tierras, con sus esposas, con sus hijos. Pero antes los exhorta una última vez. Y les dice en el versículo 5 y 6, mire conmigo ahí, Josué 22, 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió, y se fueron a sus tiendas. Entonces les da una última exhortación. Ellos iban a quedar al otro lado del Jordán. No iban a vivir con el resto de las tribus, sino al otro lado del Jordán. Fue decisión de ellos. Ellos querían esa tierra. Ellos les pareció bien. Y oiga bien, aunque Dios pudo haberse enojado, Dios pudo haberlos impedido, pero Dios los dejó. Ustedes decidieron, porque en realidad, ¿sabe lo que estaban haciendo? Estaban despreciando la tierra prometida. Estaban diciendo, nosotros nos quedamos de este lado de acá, no necesitamos entrar. Esta tierra es suficientemente buena para nosotros. ¿Sí me está siguiendo? Hace años atrás prediqué un mensaje que se titula Cristianos del otro lado del río. Me acuerdo, ahorita vino a mi memoria, ¿verdad? Y entonces hay cristianos que dicen, no, yo no quiero esa vida abundante, comprometida, entregada. Yo nada más aquí me conformo con algo, ¿verdad? Cuando yo pueda, como yo pueda. No quiero ser muy fanático, muy en serio, muy entregado. Yo aquí me mantengo, estoy bien así. No me molesten, no me empujen, yo estoy tranquilo aquí así. Y yo veo que esa es la actitud que tenían esas 2,5 tribus. Nosotros queremos quedarnos acá de este lado, no queremos entrar y estamos satisfechos con esto donde estamos. Y Dios los dejó. Llegamos a un versículo clave aquí en nuestro pasaje. Un versículo en el cual vemos decisiones determinantes para los hijos de Rubén, de Gad y esa media tribu de Manasés. Versículo 9. ¿Está ahí? Josué 22, 9. Mírenlo en su Biblia. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Cuáles son las siguientes 2 palabras? Se volvieron. Yo circulé estas palabras con mi pluma. Se volvieron. Hermanos, esta es una acción. Una acción que nunca resulta en algo bueno para el cristiano. Se volvieron. Se regresaron. Se echaron para atrás. ¿Me está siguiendo? Deberíamos tener mucho cuidado de nunca volvernos hacia atrás. Primero en el corazón, porque ahí comienza todo. Y luego lo que hay en el corazón, tarde que temprano lo vamos a hacer. Ya ellos 40 años antes habían dicho, acá nos vamos a quedar, cuando la voluntad de Dios era que entrara. ¿Sí me está siguiendo? Llega el tiempo, cumplen con su deber de ir a ayudar a sus hermanos israelitas y ahora dicen, ya es tiempo de volvernos para atrás. Hermanos, aunque Dios los haya dejado, estaban volviéndose.
Se volvieron. Esa fue una decisión. Esa fue una acción que nunca iba a resultar, que no resultó en algo bueno para ellos, para sus descendientes, y nunca resulta en algo bueno para un cristiano, para una familia cristiana. ¿Está conmigo? Otra acción ahí mismo en ese versículo. Primero dice que se volvieron, yo circulé esas palabras, y luego dice separándose de los hijos de Israel. Y también circulé eso, separándose de los hijos de Israel. Otra decisión, otra acción que nunca resulta en algo bueno. Separarse de sus hermanos, separarse de la congregación. Y a propósito, Israel en el desierto, Israel en la tierra prometida es conocida como la congregación. Acabamos de ver en el versículo 16, el último versículo de nuestra lectura esta mañana, donde dice que toda la congregación de Jehová, dice así. Así se le llamaba, la congregación. ¿Y sabe a quién más se le llama la congregación hoy en día? A la iglesia. Y nunca resulta algo bueno cuando un cristiano, con una familia cristiana, se apartan de la congregación. Se apartan de sus hermanos. Digo, es algo que hay que notar. Cada decisión nos lleva en una dirección o en otra. Y muchas veces no se ven los resultados inmediatamente. Estos no solamente se volvieron, sino que se separaron. La pregunta es esta que quiero hacer. ¿Fue voluntad de Dios o voluntad de ellos que se quedaran al otro lado del Jordán? De ellos. Porque Dios claramente dijo que Él quería que todo su pueblo entrara a poseer la tierra prometida. Ahora, el hecho de que Dios los dejó no quiere decir que era su voluntad. Y recuerde que hemos visto en otros mensajes, otras enseñanzas, que hay una voluntad directa de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Dios nos dice claramente, esto es lo que quiero que hagas. Y si nosotros decidimos hacer contrario, muchas veces Dios dice, ok, te voy a dejar. Pero esas decisiones que tomaste te están llevando en otra dirección. Otra dirección contraria a lo que Dios quería para ti. Amén, hermanos. Y después vienen las consecuencias. Versículo 10. Estamos en Josué 22:10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un, ¿qué dice? Un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Otra decisión, y esta decisión fue muy controversial. ¿Cómo fue percibido esto que hicieron de levantar un altar por las otras tribus de Israel? Versículo 11. ¿Está ahí conmigo? Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir ¿a qué? A pelear contra ellos, contra sus hermanos. Salieron a pelear contra sus hermanos porque oyeron, están edificándose otro altar. Y no les pareció bien. Versículo 13. Y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Enviaron a todo un ejército, hermanos. Versículo 15, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Les pareció muy mal, les pareció que era rebeldía. Versículo 17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana
se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. ¿Para qué se quedaron allá? En la cual está el tabernáculo de Jehová. Digo, acá tenemos tabernáculo, acá tenemos un altar. ¿Para qué necesitan hacerse otro altar? ¿Para qué se fueron para qué se quedaron allá? Acá hay tabernáculo, acá hay un altar, no se hagan otro altar. Y dice, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Hermano, cuando pecamos, cuando estamos obstinados, cuando estamos rebeldes, no solamente el castigo va a ser para nosotros, va a ser para otros. Otros víctimas inocentes van a pagar por la rebeldía de uno. ¿Sí entiende ese principio, verdad? Eso es lo que pasó con Acán. Acán pecó, pero todo el pueblo murió, un montón de gente. Y luego cuando finalmente confesó su pecado, no nada más Acán murió, fue apedreado. Su esposa, sus hijos, sus siervos, su ganado, todo. ¿Ellos qué culpa tenían? Pero así pasa con el pecado. Cuando un cristiano anda con pecado encubierto, no lo confiesa, cuando anda rebelándose, trae maldición, trae juicio contra otros a su alrededor. Y entonces eso temía Josué y los pueblos de Israel, por eso van armados a tomar, ¿verdad?, cartas en el asunto, con espada en mano, a hacerlos desistir y decirles, eso no está bien, eso que están haciendo. Van a traer juicio sobre todo el pueblo, sobre toda la nación. Entonces, ¿cuál fue la respuesta o la explicación de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés? Versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Digo, si Dios conoce que verdaderamente nosotros andamos mal, que no nos salve hoy. Versículo 23, si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor, oiga bien, de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. O sea, ellos están diciendo, estamos pensando en el futuro. Y el río Jordán es el límite de la tierra prometida. La nación de Israel va a estar de aquel lado del Jordán, en la tierra prometida. Nosotros, por voluntad propia, decidimos quedarnos de este lado. Y entonces sabemos que deberíamos de estar allá, pero decidimos quedarnos acá. Y entonces el día de mañana nuestros hijos van a crecer, van a tener hijos, sus hijos van a crecer, van a tener hijos. Y no queremos que sus hijos menosprecien a nuestros hijos. Que sus hijos le digan a nuestros hijos: ustedes no son parte de nosotros, porque no están acá, están allá. Hicimos este altar, versículo 26. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio. No se preocupen, no lo vamos a usar mal el altar. Nada más es como un monumento que estamos levantando. Versículo 27, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. O sea que ellos dijeron: nada más es algo similar que se parece al altar de Jehová,
pero lo vamos a hacer estando acá nomás para recordarle a nuestros hijos y para que sus hijos sepan que nosotros también somos israelitas, que somos parte de la nación de Israel. Porque tenemos un altar aquí para recordarnos, es parecido al altar de Jehová allá. Está viendo la mentalidad de ellos, ¿verdad? No tenían malas intenciones, sus intenciones eran buenas, pero estaban haciendo todo al revés, todo incorrecto, a su manera, no como Dios había mandado, sino como ellos querían. Dios quería que ellos entraran con el resto de las tribus a poseer su heredad. Pero ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos de este lado de acá. Dios ya tenía un tabernáculo y un altar, pero dijeron, nosotros vamos a hacer otro altar acá. No es con malas intenciones, no vamos a hacer sacrificios, no vamos a adorar a otros dioses. Nada más que queremos que en el futuro no digan a nuestros hijos que no son parte de Israel. Sí están entendiendo eso, ¿verdad? Oiga bien, no lo hicieron con malas intenciones, no lo hicieron por rebeldía, por idolatría. Hicieron el altar pensando que sería un testimonio para futuras generaciones de que ellos también pertenecían al pueblo de Israel, que ellos también temían a Dios. Lo hicieron con las mejores intenciones, pensando que eso ayudaría a su descendencia. Aquí en inglés hay un dicho que dice, ¿really? ¿De veras? ¿Crees que eso va a ayudar a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Bueno, eso que pensaban ellos, pero vamos a ir al futuro. Marcos capítulo 5, por favor, dejen una marca en Josué 22. Muchos años aquí han pasado. Ya estamos en los tiempos de Cristo. Cristo viene a predicar el Evangelio. Viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero que comencemos la lectura ahí en Marcos capítulo 5. ¿Ya lo encontró? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ¿qué? Gadarenos. Esa media tribu de Gad que se quedó al otro lado del Jordán. Ahí llegó Jesús con sus discípulos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Mire, es una persona miserable. Tanta miseria que había. Y no estoy diciendo que nada más allí había miseria, también del otro lado del Jordán, donde estaban las otras tribus que sí entraron, también había miseria, también había pecado. Pero, ¿verdad? Aquí el Señor se encuentra con este endemoniado. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Es increíble cómo ver que 2000 cerdos no quisieron ni un minuto tener a esa legión de demonios dentro de ellos, y prefirieron aventarse por un despeñadero y se mataron. Y ese hombre, un hombre, andaba cargando esa legión de demonios. Qué cosas, ¿no? Versículo 14. Y yo circulé estas palabras. Y los que apacentaban los cerdos. Y los que apacentaban los cerdos. ¿En qué tierra estaba visitando Jesús? ¿La tierra de qué? De los Gadarenos, de los de Gad.
¿Eran israelitas? Sí. ¿Eran pueblo de Israel? Sí. Hace muchos años habían decidido quedarse al otro lado, ¿se acuerdan? Y yo digo, ¿qué negocio tenía un israelita apacentando cerdos? Cuando los cerdos eran un animal inmundo, una carne inmunda. En la ley de Jehová, para el judío, no debía ni tocar al cerdo. Digo, nosotros los cristianos no estamos bajo estas leyes, gracias a Dios, ¿verdad? En Cristo todos los alimentos son limpios, dice la Biblia. Pero para el judío, parte de su religión era abstenerse de estos alimentos. Pero aquí vemos que apacentaban, no lo comían casualmente, los creaban. ¿Sí me está siguiendo? Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, gloria a Dios, vestido y en su juicio cabal. Y dice la Biblia, eso también lo circulé, y tuvieron miedo. En vez de regocijarse, porque este hombre era miserable, ya lo conocía todo el pueblo, andaba esclavizado a esos demonios, se cortaba a sí mismo, gritaba en las noches, la gente se escondía de él. Y ahora lo ven sentado en su juicio cabal, a los pies de Jesús, y en vez de darles alegría, en vez de gozarse, tuvieron miedo. Y no solamente tuvieron miedo, dice el versículo 16, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Versículo 17, esto es lo triste. Y comenzaron ¿a qué? A rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién le rogaron que se fuera de sus contornos? A Jesucristo. Vete, 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 vete. Vete, Señor, eso no nos conviene aquí. 2000 de nuestros cerdos ya los perdimos. ¿Qué importa que ese hombre le diste libertad, lo salvaste, lo sanaste? Pero hemos perdido nuestra ganancia. Eso es lo que nos importa. Vete, vete. ¿Lo han corrido a usted alguna vez cuando lleva el evangelio a alguien? A mí sí me ha pasado. Digo esto porque me ha tocado estar muchas veces compartiéndole a alguien y la conversación se pone incómoda porque se toca tarde que temprano un punto de algo que no les gusta, no les agrada. Y me acuerdo, vino a mi mente cuando leí esto, una señora que una vez así me dijo, váyase por favor, váyase, ya no quiero escuchar, váyase, váyase. Me rogó que me fuera, ya no quería escuchar palabra de Dios, váyase. Y aquí eso le dijeron a Cristo, le rogaron que se fuera de sus contornos. Nunca se imaginaron esos israelitas, todos esos años antes, que un día sus descendientes, sus bisnietos, tataranietos, tataranietos, no iban a querer nada que ver con las cosas de Dios, ni con el Salvador. Ellos nada más dijeron, a nosotros nos conviene quedarnos en esta tierra. Pero no estaban pensando en el futuro. No estaban pensando que esa decisión iba a afectar a su descendencia. Que iban a terminar como terminaron. ¿Sí me está siguiendo? El Señor se tuvo que ir. El Señor se fue de ahí. Esa generación no escuchó al Señor, al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, que les pudo predicar el Evangelio, porque dijeron, vete, no te queremos aquí. ¿Me estás siguiendo, hermano? En el versículo 29, regresando a Josué 22, 29. Josué 22. Y versículo 29. Miren las palabras de estos israelitas, de los de Rubén,
los de Gad y la media tribu de Manasés: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Josué, líderes del pueblo, no se preocupen, nunca tal acontezca que nos vayamos a apartar de seguir en pos de Jehová, que vamos a convertirnos en paganos, en idólatras. Nunca, nunca tal acontezca. No eran sus intenciones. Amén, hermanos. Quizás ellos no se apartarían, pero ¿qué tal sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos? Hermanos, a veces tenemos la vista muy corta. A veces nomás vemos ahorita lo que me conviene, lo que me gusta. Míreme aquí, lo que yo quiero. Y no pensamos en las decisiones que estamos tomando y cómo va a afectar a los que vienen después de nosotros. Dice la Biblia en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O estamos sembrando cosas espirituales, decisiones espirituales, o estamos sembrando decisiones carnales. Carnales diciendo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y dice: vas a recibir la cosecha después. No te engañes, todo lo que el hombre sembrare, eso vas a cegar. Y si no lo ciegas tú, lo vas a cegar tus hijos, los hijos de tus hijos. Porque las semillas se sembraron. ¿Sí me está siguiendo, hermano? La explicación de sus propósitos e intenciones pareció bien al resto del pueblo de Israel. Y ese día se evitó un masacre. Dice el versículo 30: oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Satisfizo la preocupación de que tenían las otras tribus de Israel. Su explicación. Versículo 31: y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para no destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Recuerde que Dios había mandado en la ley que si alguno de entre su pueblo se hacía altar extraño, se ofrecían sacrificios a dioses ajenos, que fueran cortados de su pueblo. Eso dice la ley. Y entonces las tribus, cuando fueron con armas, iban decididos a matar a sus hermanos, porque Dios había mandado: sea cortado entre su pueblo. Antes que permitas que se aparten de Dios, córtalos. Eso decía la ley. Hermanos, hoy en día qué bueno que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No está en mí pasar juicio ni condenar a nadie, ni mucho menos cortar a alguien de entre la congregación. Pero sí dice la Biblia que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y sí dice la Biblia que a algunos hay que entregarlos a Satanás para destrucción del cuerpo. Eso sí dice el Nuevo Testamento. O sea que a veces cuando hay creyentes dentro de la iglesia que andan en rebeldía y no se quieren arrepentir, Dios sí permite que oremos que mejor se los lleve el diablo y destruya la carne, porque el espíritu ya es del Señor, la salvación no se pierde. O sea, Dios ya no trata con su iglesia como trataba con el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero ellos iban decididos a hacer una masacre ese día. Pero la explicación los apaciguó, dijeron: está bien, tienen buenas intenciones, no tienen malas intenciones, es suficiente
Y dice el versículo 34, el último versículo: los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed. Ed. Parece como un nombre americano, ¿no? Ed. Pero es un nombre hebreo. Le pusieron Ed porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. La palabra Ed en el idioma hebreo significa testimonio. Entonces así le pusieron al altar, testimonio de que Dios es nuestro Dios. Algo triste es que el testimonio de esa generación no impactó ni a su propia descendencia. Tenían buenas intenciones, pero yo quiero bien rapidito, porque tengo como 5 o 10 minutos y ya son 40, 45 minutos. Quiero hablarles sobre la insuficiencia, oiga bien, la insuficiencia de las buenas intenciones. La insuficiencia de las buenas intenciones. Número 1, las buenas intenciones no son suficientes para salvar a una persona. La salvación es una decisión, es un hecho. No es solo creer, sino recibir y seguir. No es nada más la intención, es la decisión, es la acción. ¿Sí me está siguiendo, hermano? En Santiago 2:19 dice la Biblia: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir que sean salvos los demonios porque creen en Dios. Hay mucha gente que dicen: yo creo en Dios. ¿Y eso qué? Los demonios creen y tiemblan. No quiere decir que porque creen en Dios van a ir al cielo. Mateo 7:22 dijo Cristo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos se están engañando a ellos mismos, pensando que porque están dentro de una iglesia cristiana, porque han escuchado predicaciones, y en realidad esto aplica hasta a predicadores, que pensaban que porque predicaban la palabra de Dios eran salvos. Pero el Señor dice, el Señor es el que tiene la última palabra, y dice: nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice eso, hacedores de maldad? La salvación no es por obras, pastor, no, pero las obras traen, la fe, la verdadera fe en Cristo trae buenas obras. Se ven los cambios, se ven las acciones. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Amén, hermanos. En Juan 10:27 Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una oveja va a seguir a Cristo. Y dijo el Señor: yo conozco los que son míos. Amén. En Juan 1:12 dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es suficiente solamente creer, hay que recibir. Y si recibes, verdaderamente el Señor te va a salvar, y el resultado, el fruto que se va a ver es que vas a seguir a Cristo. Hay muchos hoy en día que dicen que son creyentes, que son cristianos, pero no hay cambios en sus vidas y no están siguiendo al Señor. Están viviendo como el mundo. Y el Señor dijo: por su fruto los conoceré. Yo conozco a los míos, los conozco, y ellos oyen mi voz y me siguen. El cristiano oye la voz de Dios y obedece y sigue al Señor. Muchos dicen: mañana soy salvo, más adelante, otro día, ahorita no. Segunda a los Corintios 6:1-2 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Lo que estoy diciendo es que las intenciones no son suficientes. Alguien dijo: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Montón de gente que dice: mañana, otro día, sí me gustaría, pero nunca lo hacen. Entonces, primeramente, las buenas intenciones no son suficientes para salvar a nadie. Tienes que aceptar a Cristo, y tienes que recibir a Cristo, y tienes que convertirte en Cristo, de ser un seguidor de Cristo. Esa es la evidencia de que verdaderamente eres salvo, fuiste salvo. Número 2. Seremos juzgados por nuestros hechos, no por nuestras intenciones.
Seremos juzgados por nuestros hechos, no por nuestras intenciones. Ustedes vieron cómo el pueblo se levantó y fueron con espada en mano, porque oyeron de ese altar que se había hecho y dijeron, no, eso está mal, eso está mal. Primero Moisés, cuando ellos le dijeron, nosotros queremos quedarnos a este lado del Jordán, no nos hagas cruzar el Jordán, Moisés le pareció mal y también los juzgó. Dijo, hey, ¿por qué estás rebelándose? Van a desanimar al resto del pueblo. Y ahora ellos dijeron, no, esa no es nuestra intención, vamos a ir a pelear con ustedes. Nomás que queremos quedarnos acá. Moisés dijo, ok, está bien. Luego después, ahora se regresan y edifican un altar. Y también el resto del pueblo oye eso y se están haciendo mal. Ahora van y ellos les explican que tenían buenas intenciones. Y entonces dicen, ok, bueno, está bien, no tienen intenciones malas, los dejaron en paz. Pero hermano, yo le estoy diciendo que seremos juzgados siempre por nuestros hechos, no por nuestras intenciones. Es cierto que la fe es algo interior, pero las obras de afuera son las que validan y dan credibilidad a nuestra fe. Santiago 2, 17, 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe cristiana se demuestra con los hechos, con las obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando alguien es verdaderamente salvo, sus hechos van a cambiar. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Proverbios 31:31, hablando de la mujer virtuosa, mire lo que dice al final, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. No sus buenas intenciones, sus hechos. Tus hechos es lo que va a traer condenación de otros o va a traer alabanza de otros, no tus intenciones. Muchos cristianos andan llorando ahí de que me están juzgando, pastor. Están juzgándome por esto que hice, por esto que aquello, y me hablan mal de mí. Es que se está juzgando tus hechos. A lo mejor tus intenciones son buenas, pero la gente no te va a juzgar por tus intenciones, va a juzgarte por tus hechos. Amén. La alabanza o la condenación que vengan después va a ser por tus hechos, no por tus buenas intenciones. Amén, hermanos. Amén. Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. No, pastor, pero mi hija es buen muchacho, buena muchacha. No tiene malas intenciones, sí, pero los hechos, ¿cómo andan? Así es. Eres conocido por tus hechos, no por tus buenas intenciones. Amén, hermanos. Es cierto que Dios mira el corazón, pero la gente no. Primera Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vivimos en una sociedad, en un mundo, en un ambiente cristiano hoy en día que le está enseñando un cristianismo que dice, tú no te preocupes lo que digan de ti. Lo de afuera no es importante, lo importante es lo de adentro porque Dios mira el corazón. Pero la Biblia también habla de que hay que cuidar el testimonio, que hay que cuidar lo de afuera, que cuando uno se convierte, también lo de afuera se convierte. Los hechos cambian. Amén, hermanos. Con razón Pedro escribió, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay que vivir una buena manera delante de la gente. Hay que vivir como cristiano. No nada más digas que eres cristiano, vive como cristiano. Amén. Oye también, y si eres cristiano, no nada más luzcas como cristiano cuando vienes aquí a la iglesia, en las redes sociales, en las fotos que pones, en los likes que haces, en los comentarios que pones, también luce como cristiano. Muchos de ustedes jóvenes ni pizca de cristianos tienen. Nada más se descubren los Snapchats que ponen, los comentarios que pones en las redes sociales, y es pura mundanalidad, pura pecaminosidad.
No luces como cristiano. Nunca pones un comentario de que estás en la iglesia, que Dios te habló, que estás sirviendo al Señor. Nunca pones like, ni siquiera tu propio pastor que pone un comentario, tuvimos un buen servicio, una foto de la iglesia, pero si pones likes a mensos, a tontos, mundanos, pecadores allá afuera, a ellos sí les pones like. Y perdóname, pero esos likes que haces están hablando de tu carácter. ¿Qué es lo que te gusta? Está tu presencia ahí, tu presencia social dice que eres cristiano o no. Tus hechos. ¿Alguien me está siguiendo? Número 3 para terminar. Dios no bendice las buenas intenciones. Él bendice nuestra obediencia. Dios no bendice nuestras buenas intenciones. Dios bendice nuestra obediencia. Amén. Mateo 21. Ya estoy acabando, hermanos. Mateo 21. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Este es Jesucristo dando una parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y luego ¿qué dice? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? Les dijo, está hablando a judíos: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Qué lección, ¿no? Los Israel se consideraban los hijos de Dios. Entonces le dice, ¿qué hijo hizo la voluntad de Dios? Al primero le dice el padre: ve y trabaja en mi viña. Le dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue y trabajó. Al otro le dijo: ve, trabaja en mi viña. Y él dijo: sí voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el primero que dijo no, pero terminó obedeciendo. No el que dijo sí y al último cuenta no hizo nada. ¿Sí o no? Hermanos, Dios no bendice las buenas intenciones. Dios no se fija en nuestras buenas intenciones, se fija en nuestra obediencia. Amén, hermanos. Santiago 1:21 dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos ¿a quién? No estás engañando a nadie, hermano, hermana. No, joven, señorita, no estás engañando a nadie. Estás engañándote a ti mismo. Cuando oyes, pero no haces, estás engañándote a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bendecido. Bienaventurado quiere decir bendecido. También quiere decir feliz, dichoso. Será bendecido en lo que hace. Amén, hermanos. ¿Cómo está su obediencia el día de hoy? No cómo están sus intenciones. Pues yo traía la intención de diezmar. Hasta lo había apartado, hasta lo había puesto en un sobre. Pero luego me acordé, no he pagado la luz y si no la pago mañana me la desconectan. Dios me va a entender. Tenía la intención. No, lo que Dios va a bendecir es la obediencia.
Un ejemplo nada más. ¿Cómo está su obediencia? No cómo están sus intenciones. Pueden ser buenas intenciones, pero ¿de qué sirven si no obedece? Esa tribu de Rubén, de Manasés y la media tribu de Gad tenían buenas intenciones, pero ¿cómo terminaron sus descendientes? Buenas intenciones no fueron suficientes. ¿Sí me está siguiendo? Qué bueno que tenga buenas intenciones, pero son insuficientes para salvarle, son insuficientes para agradar a Dios y son insuficientes para recibir las bendiciones de Dios, porque Dios no va a recompensar intenciones, Dios va a recompensar obediencia. Apocalipsis 22:12 dice Cristo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su intención. ¿Dice eso? Según sea su obra. Segunda a los Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya intencionado. No, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí o no? Hermano, no bastan las intenciones. Nos enojamos, se enojan algunos porque se les juzga, se les malinterpreta sus acciones y dicen: hey, yo sé que se ve mal lo que estoy haciendo, pero no es mi intención mala, no tengo malas intenciones, yo tengo un buen corazón, una buena intención. La gente te va a juzgar por lo que ve, por tus acciones, no por tus intenciones, porque nadie puede ver tu corazón más que Dios. Amén. Cuida tus testimonios, cuida tus hechos, cuida tu conducta, cuida tus obras. Amén. Nadie jamás fue salvo por tener la intención de ser salvo. Tiene que tomar la decisión, creer y convertirse a Cristo, pedirle a Cristo que le perdone, llevarlo a la acción. Si usted está aquí y usted realmente nunca le ha entregado su vida a Cristo, el Señor dijo: por su fruto los conoceréis, por sus hechos los conoceréis. El que es oveja mía, dijo, oye mi voz y me sigue, guarda mis mandamientos. Amén. Vamos a orar todos ojos cerrados, nadie mirando, por favor. Señor, bendice esta invitación.